Hola a todos, hola a todas. Ya estamos aquí de nuevo, fieles a nuestra cita. Un saludo muy fuerte de parte de Guti, de Salva, de Pepe y el mío propio. Que vaya o bien cerquita o bien lejos, dependiendo de dónde estéis viendo este vídeo. Bueno, pues ya estamos a las puertas de concluir un trabajo que nos ha llevado unos cuantos años, 4 años, ¿no? Estáis viendo ahora la penúltima grabación de los temas que el equipo director os ha ido pues presentando y ofreciendo en este cuatrienio. Entonces, hasta el final, pues vamos a poner esas condiciones de posibilidad que nos permiten pues trabajar con eso, con alegría y esperanza, y porque precisamente este es el punto al cual nos vamos a acercar en esta ocasión, que es el punto 11 de los 20 puntos, que es alegría y esperanza, aunque nosotros le hemos cambiado el título, que es convertir el luto en danza, que es un versículo del Salmo 30, el versículo 11. Y hoy, como veis en pantalla, pues contamos con la ayuda de estos dos hermanos Mier, de Pepe Montes Martel y de Salva Galán Pompo, que yo no sé cómo te llamamos, Pompo o Salvas. Pues como tú quieras, Pepe. Bueno, pues uno te llamaremos Salva y otro te llamaremos Pompo. Claro, son muy conocidos, pero bueno, después hará Guti un poquito más adelante, pues por si no lo conocéis alguno de vosotros, pues os lo va a presentar. Como veis, Pepe pues va a ser, porque siendo joven un poco mayor, va a ser de fundamento, recogiendo, bueno, por lo que siempre se ha venido diciendo de Mies en este punto. Y Salva, que es un poquito más joven, pues va a escuchar lo que dice Pepe, pero se va a poner en la situación vital de los más jóvenes, ¿no? Entonces los dos, como han venido haciendo en estos 3 temas pasados que hemos dado, pues van a hacer un ejercicio de diálogo intergeneracional, pues que ojalá, ¿no?, la asociación siga haciendo. Claro, el reto no es fácil porque la pregunta es cómo cuidar de lo esencial pero despojándolo de lo caduco, o cómo acertar a expresar de manera nueva lo que no puede ser cambiado sin alterar su esencia, ¿no? Claro, es un ejercicio que siempre va a requerir escucha, mucha escucha. A los mayores y a los jóvenes se les va a pedir que no huyan de lo que les resulta extraño. A unos, a los más mayores por novedoso, a los más jóvenes por clásico. Entonces, a ambas generaciones se les va a animar a que tengan confianza la una en la otra, porque si no, no puede haber diálogo, y que trabajen con mucha ilusión, pues por cuidar algo valioso sin deformarlo, pero tampoco sin apolillarlo. Claro, esta es una manera de explicar este ejercicio que estamos haciendo, pero si me permitís, no me enrollo mucho, voy a nombrar a 3 personas que hablan esto de la interpretación, ¿no? Dicho de otra manera, de la hermenéutica. Hablan con mucho peso, con mucho fundamento, es decir, que no estamos haciendo nada extraño, sino estamos haciendo algo fundamental. Por ejemplo, vamos a poner 3 ejemplos. Hay un filósofo francés que se llama Paul Ricoeur, que él dice lo siguiente, lo leo y después lo traduzco a la situación de mí. Él dice Ricoeur, dice, la interpretación es el acto por el cual el sentido latente de un texto se vuelve manifiesto. Y dice, interpretar es hacer que un mensaje siga hablando más allá de su situación original. Por eso, según Paul Ricoeur, hacer el ejercicio de interpretar el carisma, en nuestro caso, es hacer que siga hablando el carisma, pues más allá del contexto y del tiempo en el que nació. Me parece una idea muy bonita. Después hay otro filósofo alemán, Heidegger, que dice, comprender es siempre interpretar. Dice, el significado nunca está fijado de una vez para siempre. Por eso, según Heidegger, el carisma pues no está fijado para siempre a unas formas. Para comprenderlo, según él, tenemos que interpretarlo. Y ya por último, otro alemán, este es del siglo XIX, que dicen que es el padre de la interpretación de la hermenéutica moderna, que tiene un apellido, se llama Friedrich Schleiermacher, ¿no? No sé si es así, yo mejor no sé pronunciarlo.
Dice, la tarea de la hermenéutica, de la interpretación, dice, es reconstruir el sentido del discurso de tal modo que pueda ser comprendido por quien no comparte su contexto original. De ahí, por ejemplo, ¿no?, que tengamos que hacer el ejercicio de hablar de tal forma de Mies que pueda ser entendido en un contexto muy diferente al que lo vio nacer. Por ejemplo, la gente que está en el chat, ¿no? Entonces, este ejercicio de diálogo intercultural e intergeneracional es que es, es una necesidad que no podemos eludir. Y por ahí vamos. Y ahora pues vamos a presentar a los conocidísimos, ¿no, Guti? Así es, así es. Tenemos la suerte de seguir contando con hermanos misioneros de la esperanza que nos van a ayudar a este ejercicio tan bonito, ¿no?, que estamos viendo en estos temas anteriores que tanto nos gustan y que tanto nos están ayudando a ver cómo, bueno, cómo se da este diálogo intergeneracional. Bueno, en primer lugar, tenemos a Pepe Montes Martel, que yo creo que con esos apellidos, pues, tanto sabemos que su padre es Pepe Montes, su madre es Mari Carmen Martel, y entonces, bueno, tenemos la suerte de contar hoy con Pepe. Pepe está casado, tiene dos hijos, ahora está en la comunidad Virgen de la Sonrisa, aunque anteriormente estuvo en una comunidad que se extinguió, la comunidad de Maús. Eh, Él lleva haciendo apostolado, bueno, pues desde que era un muchacho y sigue siendo un muchacho, pero lleva muchos años haciendo apostolado. Y en concreto lleva 15 años seguidos en el Centro de Infantiles de Jesús Obrero, o sea que los primeros niños que tuvo serán padres ya, no estoy seguro, muchos de ellos. Y laboralmente, pues trabaja como maestro, en concreto maestro de música en un colegio de la Esclava aquí en Málaga, y también coordina la pastoral del centro, un colegio religioso. Y después nos iremos a Salva, a Pompo, como queramos llamarle. Bueno, pues Salva también está casado, pertenece a la comunidad de Betania. Él está recién enviado al centro de infantiles de los boliches, si no me equivoco, se llama Virgen del Carmen, ¿verdad? Creo que se llama la parroquia, ¿no? Así es. Eso, Virgen del Sí. Carmen. Y también, hasta hace poco, ha sido también responsable de comunidad y laboralmente, pues trabaja como tutor en un colegio que es también religioso, la Hija de la Caridad, es tutor en primaria y también da la religión en secundaria y también coordina la pastoral. Así que tenemos hoy aquí dos pastoralistas buenos que son muy valorados en sus centros y por eso lo eligen para que coordinen todo el tema de la catequesis, todo el tema de el ámbito religioso, el ámbito cristiano de un colegio religioso. Así que bueno, vamos a escuchar con mucha atención y Pepe, adelante. Muchas gracias por la presentación y bueno, un saludo a vosotros tres y también a todos los que están escuchando, los que escuchen en cada uno en su momento esta formación, digamos, esta reunión, este encuentro, ¿no? Bueno, pues me ha tocado hablar sobre el punto mies de la alegría y la esperanza. Y la verdad es que cuando me asignaron este tema, bueno, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión, porque la verdad es que es un punto que creo que a todos todos lo vemos como algo alegre, como algo bueno, algo necesario, algo que buscamos, algo que nos llena también. Y, y bueno, me toca dar un fundamento, el por qué la alegría y la esperanza están en Mies, están además dentro de uno de los puntos, porque forma parte de nuestro carisma, ¿no? Y bueno, este punto resume un estilo de vida muy concreto realmente, ¿no? No podemos olvidar que Mies es un carisma, igual que todos estamos llamados, por ejemplo, todos los cristianos, ¿no? Estamos llamados a ayudar a visitar a los presos, ¿no? Porque así lo decía Jesús, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos llamados a acoger a los inmigrantes, estamos llamados a un montón de cosas, ¿no? Pero el carisma, no todos podemos involucrarnos a tope con todo eso, ¿no? Entonces, eh, pero sí se nos pide a los mies, pues que la alegría y la esperanza sea algo propio de nuestro carisma personal, ¿no? Dios nos llama a ser alegres y a llevar la esperanza y a ser personas con esperanza, ¿no? Y somos un carisma al servicio de la iglesia. Y la esperanza y la alegría son tan nuestras que forman parte
de nuestro nombre, ¿no? Somos misioneros de la esperanza. También con los acontecimientos últimos también hubo como momentos donde decíamos, bueno, ¿y si nos cambiamos el nombre? Que quizás podríamos ponernos misioneros de la alegría también, ¿no? Y, de hecho van muy unidos, ¿no? La esperanza y la alegría. Creo que esperanza y alegría están muy relacionadas. Y en Mies hemos aprendido a través de nuestra historia que la alegría y la esperanza no se improvisan, sino que se cultivan en medio de la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana hay de todo. Hay momentos buenos, pero también hay momentos de dolor, también hay momentos de sufrimiento. No podemos evitar eso, porque forma parte de la vida. A todos se nos viene a la cabeza pues, situaciones personales o de otras personas, momentos de sufrimiento y a veces de gran sufrimiento. Pero ahí estamos nosotros, ¿no? Y esa es nuestra misión también. La alegría y la esperanza no son para nosotros un optimismo así risueño, donde pensamos, bueno, todo va a ir bien, ¿no? Quizá esa frase también muchas veces que está en las tazas, ¿no? Y en los bolsos grabados, ¿no? El merchandising de todo va a salir bien. Bueno, pues todo no sale bien. Esa es la realidad, ¿no? Nuestra esperanza no es entusiasmo momentáneo, ¿no? No es eso, ¿no? Es un optimismo a lo sobrenatural, ¿no? Como dice el punto, ¿no? Optimismo a lo sobrenatural, es decir, que tenemos puesta nuestra confianza en lo sobrenatural, en Dios, en Él que está siempre con nosotros, que nos acompaña, en los buenos y los malos momentos, que no nos olvida, que podemos contar con Él siempre que lo necesitamos. Y no solo esa confianza en Dios, también nosotros, que somos tan marianos, ¿verdad? También confianza en María, en los santos, a los que tenemos siempre especial devoción, ¿no? Por ejemplo, nuestros patronos, por supuesto, ¿no? Pero también muchos de nosotros tenemos otros santos que nos inspiran personalmente. La alegría nace de la confianza ciega en Dios, incluso cuando no hay motivos visibles para estar alegres. Yo pienso cuando un hijo confía en sus padres o cuando un alumno confía en sus maestros, ¿no? Pero también esto me hace pensar que un niño confía en su padre cuando ve ese cariño del padre, ¿no? Cuando ve esa cercanía del padre, cuando ve que puede contar con él, ¿no? Así es como tenemos que sentir esa esperanza en el Señor, ¿no? Es una alegría que nace de la confianza ciega, como he dicho antes, y además Mies nació precisamente en, en momentos muy difíciles. Ya sabemos que Mies nació en barrios donde había pobreza, donde había abandono, ambientes juveniles necesitados precisamente de ese sentirse amados y queridos. Y la espiritualidad Mies nos enseña precisamente que el dolor y el sufrimiento no destruye esta misión. El dolor no nos bloquea, no nos hace quedarnos de brazos cruzados, sino que en ese momento de dolor, Dios lo transforma en algo bueno, en una semilla, en algo fecundo, en vida con mayúsculas, para uno mismo y también para los demás. Por eso el tema, cuando Pepe y Guti me presentaron este tema, también le dieron un pequeño título, ¿no? Porque el punto es alegría y esperanza, pero el título era convertir el luto en danza. Por eso esta frase, que se convierte como en un lema, ¿no? Convertir el luto en danza, pues expresa perfectamente esto que estoy contando de nuestro ser mies. Dios transforma nuestro luto en danza misionera, el cansancio en sonrisa, aunque a veces tenga que ser impostada, porque también en el punto mies decía que el mies sonríe siempre, aunque lo esté pasando mal, ¿no? Y es verdad que a veces hay que sonreír de manera impostada, aunque uno por dentro esté sufriendo, ¿no? Pero también sabemos del valor que tiene esa sonrisa para los demás, ¿no?
Y bueno, la tristeza también se convierte en testimonio, con muchos testigos que tenemos nosotros, precisamente en Mies, ¿no? Cuánta tristeza, cuánto dolor, cuánto sufrimiento de gente que conocemos, muy cercana y que han sido un testimonio para nosotros, ¿no? También me pedía en Pepe Guti que fundamentara esto, también en textos bíblicos, por ejemplo, ¿no? Porque Mies es un carisma de la Iglesia, ¿no? Y la raíz de todo es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es la fuente de toda espiritualidad cristiana, no solo de Mies, y la alegría y la esperanza tienen referencia constante en la Biblia. No puedo coger todos los versículos donde sale la esperanza y la alegría, porque son muchos, pero sí me voy a centrar en algunos versículos, ¿no? Si empezamos por el Antiguo Testamento, en Isaías, eh, dice, Dios me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para consolar a los afligidos, para darles una corona de alegría en lugar de ceniza. Este texto nos recuerda también a ese texto que usó Jesús, ¿no? Para aplicárselo a sí mismo en Nazaret, ¿no? O, por ejemplo, el Salmo 30, que es curiosamente este lema, ¿no? De convertiste mi lamento en danza, me quitaste el luto y me vestiste de alegría. Cómo Dios cambia la tristeza en alabanza, ¿no? O si nos vamos al Nuevo Testamento, a Juan 16, dice Jesús, ahora estáis tristes, pero volveré a veros y vuestro corazón se alegrará y nadie quitará vuestra alegría. Por lo tanto, ahí ya también se nota que no está hablando de una alegría momentánea, si es algo que no te pueden quitar, es una alegría permanente, ¿no? Y en Filipenses 4 dice San Pablo una frase que también es muy importante para los mies. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Y muchas veces hemos atribuido esta frase a personas conocidas o a santos más actuales, pero en verdad fue San Pablo quien transmitió estas palabras que además las sacaba de Jesús, ¿no? Realmente, ¿no? Y además es curioso porque San Pablo escribe esta carta a los filipenses en la cárcel, sufriendo una humillación brutal, seguramente dolor, maltrato, y sin embargo escribe esto, ¿no? Está siempre alegre, ¿no? De hecho, dicen que es la carta de la alegría, ¿no? Pues la alegría cristiana es básicamente, pues, la alegría como el valor humano. No es algo solo propio de los cristianos. A veces tendemos a separar, eh, cuando alguien es alegre o cuando alguien es cristiano alegre, ¿no? Pues la alegría es un valor universal, ¿no? Pero es verdad que quizás lo confundimos a veces con el estar contento, con algo superficial. Eh, en Mies decimos que debemos ser alegres de verdad y muchas personas encuentran la alegría en su familia, en su satisfacción laboral, en su satisfacción vocacional, pero en Mies, o al menos así lo he entendido yo, el fruto, es fruto de la fe, del amor y de la esperanza en ese Dios que está con nosotros y que nos acompaña siempre. Porque la alegría no es ausencia de sufrimiento, como he dicho antes. Por eso el Mies puede decir, como decía en el punto Mies, que todo es bueno y hermoso hasta las cruces más grandes. Y bueno, eh, si nos vamos a la teología y a la espiritualidad cristiana, la alegría es un don del Espíritu Santo. No es algo también que no hayamos inventado, sino que también es un don del Espíritu. Y el catecismo enseña que esos dones son una referencia a la unión con Dios. Por eso el cristiano alegre no ignora el dolor, sino que lo vive, incluso habita el dolor desde la confianza y sabe que Dios puede sacar vida del sufrimiento. Y bueno, ya nos vamos al Papa Francisco, por irnos a algo también más reciente. En el Evangelii Gaudium dice, no dejemos que nos roben la alegría evangelizadora. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Si cogemos esa frase, podemos incluirla dentro de los puntos 10 porque va totalmente con nosotros, ¿no?
El misionero que vive la unión con Dios no es un misionero que transmite una doctrina fría o imposición o una radicalidad malentendida, sino que se nota en ese buen misionero de la esperanza, una persona llena de vida, de esperanza, y de ahí nace la sonrisa, ¿no? Pepe, te quedan 3 minutillos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Pues también Mies, en los 20 puntos, se afirma que la felicidad del Mies consiste en que Dios es feliz. Como Dios es feliz, nosotros también. ¿Y por qué se dice eso? ¿No? Pues porque Dios no necesita nada, tampoco le falta nada. Dios es plenitud total, no busca la felicidad. Nosotros sí, pero Dios no la busca, ya lo es. Es decir, que eh, lo que estamos llamados nosotros es a estar en comunión con eso, en unión con ese Dios que es feliz. Y al estar en comunión con Él, pues nosotros también lo estaremos. Y así lo entendió Santa Teresita, modelo del Mies. Dice una frase de ella: la alegría no está en las cosas, sino en el fondo del alma. Se puede tener incluso en la oscuridad, que vamos, resume perfectamente lo que estamos hablando. O San Francisco de Asís, que sufría humillaciones por amor a Cristo y seguía alabándolo. O San Carlos de Foucault, que en su oración del abandono decía: Padre, me pongo en tus manos. Ese abandono es confiar, ¿no? Y tener esperanza en ese Dios, ¿no? O San Juan Bosco, cuando decía a sus chicos: estar siempre alegres, el Señor os ama, con esa pedagogía de alegría. O San Juan Evangelista, que dice: os escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. O nuestra Virgen María, ¿no? En el Magnífica, que dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y si me voy al testimonio de personas mías, pues se me ocurrió escribir aquí distintas situaciones donde cada uno podemos ponerle un nombre, porque seguro que conocemos gente en esta situación que, a pesar de la oscuridad, pues son personas de alegría y de esperanza. Por ejemplo, eh, podemos pensar en alguien que, teniendo apostolado durante unos años, puede que incluso muchos, tiene que renunciar al apostolado por una enfermedad propia o también la enfermedad de algún familiar, o por el cuidado de los hijos, o por el cuidado de sus padres o abuelos que van envejeciendo, y aceptan esta situación con confianza. Y en casa rezan por mies, ofrecen su situación personal, o incluso después regresan a la comunidad o al apostolado con más fuerza e ilusión que antes. O también podemos poner nombre a personas que han pasado por épocas de depresión y tristeza, a veces épocas muy largas, y aún así han seguido apostando por no abandonar mies, aunque participaran poco o nada, pero ponen su situación en manos del Señor. O podemos pensar en jóvenes o adultos de nuestras comunidades con dificultades económicas que no pueden encontrar trabajo, porque o tienen trabajo pero no les da para lo que necesitan, y aún así mantienen su alegría y su esperanza. O podemos pensar en matrimonios míos que están pasando por dificultades en su relación, o incluso han tenido que separarse y se han podido sentir juzgados, pero han mantenido encendida su vocación de misioneros de la esperanza. O gente como sacerdotes que se ven frecuentemente cambiados de parroquia, que viven en cierta soledad, aunque sea escogida, es dolorosa, y aún así siguen entregando su vida con alegría. O también hermanos que no están de acuerdo con ciertas posturas o decisiones de la asociación, y aún así se han mantenido firmes en su vocación, a pesar de vivir en momentos de oscuridad. Por eso la alegría y la esperanza de estas personas no es estar contento en un momento dado, sino que es esperanza serena y contagiosa. Y esa es la alegría del miel. Y por mí ya termina. Espero no haber sido muy cansino. Muy bien. Para nada, al contrario. Te has Pepe, pasado 40 segundos nada más. te lo vamos a, te lo vamos Pero a muy regalar. bien, Te muy lo bien, vamos a muy bien. regalar, Pepe. Perdón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Escuchándote, Pepe, me acordaba de la canción y del salmo. Soy feliz aun cuando digo que desdichado soy, ¿no? Como que resume también todo lo que tú has dicho. Muchas gracias, Pepe. Bueno, pues Salva, vamos a hacer el contraste.
¿Qué piensan los jóvenes de todo esto? ¿Cómo les llega a ellos? Muy bien, pues muchas gracias por contar conmigo. Y contraste, quiero Salva, resaltar. ha habido un ratito que no se te escuchaba. Te Cuando has vamos dicho a muchas poner, Vale, gracias y a partir de ahí no se te ha escuchado. te vamos a poner vale, el ahora micrófono, mejor. el contador a cero de nuevo, ¿de acuerdo? No se te Vale, escuchaba. ahora sí. Vale, Sí. pues decía que un aspecto a resaltar de este ejercicio que hemos hecho, porque ha sido un ejercicio de revisión, de contraste, ¿no? No Está se me fallando el oye. micro, está fallando de repente. ¿Tú no tienes un auricular? Sí, no se me escucha. Espera, soy. ¿Por Espérate, qué va y espérate. viene? Ahora se te escucha y después se queda ahí que no. Qué bonito eso del directo, de verdad. Tiene su encanto. Bueno, de directo no, nosotros estamos grabando. Bueno, pero estamos en directo. Pero no estamos borrando. A ver ahora. ¿Ahora mejor? Ahora mucho mejor. Vale. Decía que no era un ejercicio, esta revisión y contraste, no era un ejercicio de desacreditar lo vivido ni lo planteado por la Iglesia, sino todo lo contrario, sino de repensar el modo de plantearlo y de cómo se ha contado y en consecuencia vivido, ¿no? En la vida de la Iglesia y en este caso de Mies, ¿no? Entonces, a raíz de un documento mucho más extenso que lo que ha contado, de lo que ha podido contar Pepe en estos 15 minutos, pues yo he categorizado como tres vertientes a las que he intentado como dar una respuesta, ¿no? Entonces, primero voy a plantearlas, esta revisión y este contraste, y después, pues, una posible diálogo de conciliación de cómo poder vivirlo, ¿no? Entonces, el primero de ellos, habiendo también, pues, acudido a los documentos de los que disponemos en Mies, se reafirma mucho el mandato de sonreír siempre, de jamás, el miedo se desanima, leo textual, todo lo espera de Dios y jamás tiene motivos para estar ni parecer ni aparecer triste, ¿no? Entonces, pues eh, realmente en nuestra sociedad y en nuestro contexto, no solamente en el contexto joven, también en el contexto de muchos mies ya mayores, de comunidades también, no de comunidades jóvenes, sino pues que esto contradice en cierto modo el entendimiento actual sobre la vivencia de las emociones, de los sentimientos, ¿no? También invalidando, por ejemplo, el estar triste, ¿no? De alguna forma. Y en consecuencia también promoviendo la supresión pues, emocional, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y contrario todo ello a la aceptación de las propias sentimientos y emociones de la persona, ¿no? Eso por un lado. Después, otro punto sería la glorificación del sufrimiento, no planteado como algo eh, por hacerle contraste, ¿no? No planteado como algo negativo, sino porque esto puede promover la aceptación pasiva, ¿no? De situaciones dañinas a la propia persona, para uno mismo y para el otro, ¿no? Y desalentándonos incluso a establecer límites llevados al extremo contra nuestra propia salud, ¿no? Pues chocando con la conciencia actual social de justicia y de cuidado de uno mismo y del otro, ¿no? Y aquí ponía también, por ir también al extremo, ¿no? Pues toda esa vivencia de eh, mm, un ejemplo de mujeres que han sido maltratadas en su matrimonio y por priorizar ese matrimonio, pues desatendiendo sus propias necesidades, incluso a veces arriesgando su propia salud. Y esto va mucho en consonancia con la idea de. Lo que pasa es que me meto en otro punto de los 20 puntos, con la idea de mortificación.
Eh, mm, bueno, no me quiero meter por si se trata en otro momento, ¿no? Pero hablando de eso, de la mortificación, ¿no? Eh, mal entendidas, ¿no? Y si me vienen a la cabeza, lo hablábamos Pepe y yo, pues muchas prácticas pías, ¿no? De hace décadas que, bueno, pues que no hacían bien a la propia salud de las personas que las practicaban en la iglesia. Y en tercer lugar, como bloque, el lenguaje y los ejemplos a veces poco actualizados, ¿no? Utilizando con frecuencia escenarios ajenos a los mies actual. Y ya no solamente de jóvenes, ya en general, ¿no? Eh, Más bien, pues eso se plantea, yo plantearía como eh, aterrizar en contextos actuales, utilizando un lenguaje adecuado, un lenguaje más accesible, ejemplos de, por supuesto, sin olvidar a nuestros patronos y mentores, pero actualizando también un poco ese, ese diálogo con santos más actuales o beatos o personas pues, que sean eh, accesibles también a los jóvenes, ¿no? Se me viene a la cabeza Carlos Acuti, que recientemente, con 15 años, pues ese ejemplo de santidad, ¿no? Eh, mis propios alumnos me planteaban, ellos me preguntaban por Carlos Acuti porque le había llegado a través de TikTok un montón de publicidad y un montón de marketing, ¿no? En ese sentido. Eh, a veces una escritura, una lectura demasiado teológica y densa. Bueno, pues eso por ese lado, ¿no? Entonces, estos tres bloques planteaba después, pues, en respuesta a esto, pues una serie de ideas que yo prevalecería en frente a lo planteado, ¿no? Pues, en primer lugar, reformular la alegría como autenticidad, ¿no? Enfatizando que la paz interior puede coexistir con emociones honestas, ¿no? Con las propias emociones que estemos viviendo. Eh, y marcar la línea, también dentro de ese punto, pues marcar la línea entre esperanza espiritual y una positividad tóxica, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y hablar de aceptación, de emociones, de las propias emociones complicadas. Después, un segundo bloque que respondería a otro anterior sería equilibrar la aceptación con la acción, ¿no? Aclarar y explicitar que aceptar el sufrimiento no significa tolerar la injusticia, que son cosas muy distintas, ¿no? Y mostrar cómo la esperanza pues puede impulsar cambios positivos, ¿no? Puede ser también los ejemplos que ha dicho Pepe en la vida de muchos de los míos, ¿no? Y en tercer lugar, pues frente a esos ejemplos o escenarios ajenos ya a muchos de nosotros, pues lenguaje contemporáneo y ejemplos actuales, ¿no? Simplificar el lenguaje, pues ya lo he dicho, ¿no? Conocer a la vida de otros santos más de nuestro tiempo, incluir voces, ¿no? Experiencias diversas de otras culturas. En conclusión, ¿no? Planteando esa revisión y esa respuesta, pues, de, de, que se puede dialogar entre lo que ha planteado Pepe y lo que pues es lo que queremos plantear a continuación, ¿no? Cómo es ese diálogo cruzado? Pues, Pepe, ¿empiezo? Venga. Eso, damos Eh, paso al tercer punto, que sería la misión, ¿no? Estamos en eso, ¿no? Vamos a pasar Eso al es. tercer punto, que sería traducir este diálogo intergeneracional a cómo se le transmitiría hoy a los jóvenes. ¿Cómo proponéis vosotros
que se le transmitiera esto de la alegría y la esperanza a la gente joven. Adelante. Yo, en primer lugar, pues voy a decir una serie de cuestiones y Pepe que me vaya, si quiere, completando, ¿vale? Para mí es importante también lo que ha dicho él de fundamentar y de plantear cómo así se hace y cómo así se ha transmitido, al menos así lo he vivido yo, pues una alegría superficial de una alegría profunda, ¿no? Profundamente arraigada en el Señor, ¿no? Mm, Pepe, ¿voy diciendo y tú vas después o cómo te parece? Sí, sí, ve diciendo, y yo si quieres Vale, intervengo. eso, ¿no? Perseverar eso, ¿no? Distinguir entre la alegría superficial y profunda. Después, eh, conectar esa alegría personal, pues, emanada, pues, de la alegría de Dios, ¿no? Eh, el estímulo mutuo entre las propias comunidades. Yo le ponía ayer, al día que nos reunimos Pepe y yo, pues eh, ejemplos de personas que han pasado por nuestra vida, yo siendo juvenil, joven, y, y de decir, yo quiero ser como ellos, ¿no? Quiero ser como ellos. Y a lo mejor era un matrimonio que venían con sus 3 hijos y nos íbamos a ronda en un mes de enero en una casa llena de humedad, pero quería ser como ellos, quería vivir como ellos vivían, esa alegría y transmitir lo que ellos transmitían, ¿no? Pues para mí, ese estímulo, ¿no? Quizá ha configurado también lo que yo soy hoy, ¿no? Y yo no soy más que un vinculado, ¿no? En una asociación, eh, pero bueno, pues eso, ¿no? Y después, el fundamento bíblico, pues que también se ha presentado, que ha presentado Pepe, pues me parece también fundamental, ¿no? Sí, yo solo recalcar o añadir también el tema de si esto tuviera que concretarse un poquito más para los jóvenes, bueno, pues recalcar el tema de la, del lenguaje, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque quizás lo que transmitimos, queremos decir una cosa, pero si no está todo puesto, o no está bien expresado, o expresado pues, pues con los tiempos, ¿no? Al final, eh, cuando uno lee este punto, por ejemplo, ¿no? Puede entender simplemente que hay que ser feliz, pase lo que te pase, y sonreír, y bueno, eso está muy bien, pero también hace falta dar otras explicaciones, quizás que esa fundamentación también esté dentro del propio punto, para que cuando alguien lo lea no se quede, uy, aquí te obligan a sonreír, ¿no? Porque al final lo que queda un poco eso, ¿no? Y también de acuerdo totalmente con lo que ha hecho Pompo también del compartir entre hermanos de comunidad, de contagiarnos entre nosotros, que al final no es tanto lo que esté escrito, sino lo que somos, los hechos, ¿no? Que al final es lo importante, ¿no? Y también esa actualización constante, incluso que también lo comentábamos, lo de los patronos, por ejemplo, para nosotros son muy especiales. Teresita, ¿no? Muy especial, además una chica que murió joven, que, pero quizás en el mundo actual, pues también han tenido otros testimonios, como por ejemplo el de Carlo Acuti, que a lo mejor es el más llamativo, pero también tenemos ahí a un Frassati que también es conocido por Mies, pero bueno, ahí queda, y quizás tenemos que buscar otros recursos, otro ejemplo de vida, y después el testimonio de los propios hermanos de Mies, ¿no? O de las diócesis en las que estamos, buscar la manera de que esta esperanza y esta alegría pues estén bien fundamentadas. Y no sé, por mi parte, nada más, no sé, poco, si tú quieres decir algo más. O si queréis preguntar algo, Guti y Pepe. Yo quería añadir una cosita. Es que al hilo de lo que estáis diciendo de las referencias, estuve en Turín
en 2023 y fuimos a visitar la casa de Domingo Sabio, una de las casas, porque vivió en varios sitios, y en una de las casas que la adquirió un grupo de cooperantes de los salesianos. Al entrar, bueno, la cara de Domingo Sabio, evidentemente, estaba por todas partes porque era la casa donde él estaba, y era una casa que la han convertido en lugar de convivencia, de retiro, para gente joven, sitio de campamento, una casa que con el terreno alrededor la han convertido en un sitio de, pues, de fines de semana y cosas, ¿no? Como está en el norte de Italia, pues va gente de todas partes, van gente de Alemania, de Suiza, nos dijeron, de todos lados, van allí a hacer convivencia. Entonces estaba la cara de Domingo Sabio, pero había la cara de una chica. Entonces preguntamos que quién era, no conocíamos la novia de Domingo Sabio, ¿esto qué es lo que es? ¿Quién es esta chica? Y no recuerdo el nombre, pero era una chica que había muerto, pues no sé si era santa o beata o que había sido un testimonio. Y entonces decían ellos que como a ese lugar iban muchas chicas y muchos chicos, siempre el ejemplo de Domingo Sabio era una referencia muy bonita, pero para las chicas se le quedaba un poco lejos. Entonces eran capaces de adecuar el contexto para tener una referencia también femenina que para la chica pues le servía. Entonces, esa forma de pensar de los salesianos y de los cooperantes salesianos, a mí me gustó, digo, qué forma de adaptar, porque, y no ser cuadriculado a, no, esto es Domingo Sabio y aquí es más que Domingo Sabio, ¿no? Son capaces de añadir a una muchacha para que sea referente. Me acordaba al decir todo esto vosotros, ¿no? Pues muy bien, muy bien. Me alegría escuchar. La verdad es que lo venimos diciendo en todos los temas, pero este diálogo intergeneracional, a mí personalmente que me está gustando mucho, pero sobre todo es que te abre la mente escuchar puntos de vista frescos y nuevos, ¿no? A mí me parece muy agradable, la Claro que verdad. sí, claro que sí. Muchas gracias. Siempre decimos que eso, que tras estas intervenciones ha habido mucho esfuerzo, muchas horas de reflexión y la verdad que todos los tomáis con una responsabilidad muy grande, con mucha ilusión y eso hace invertir con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Lo agradecemos sinceramente. Estaba yo pensando que este tema de la alegría y la esperanza, a la hora de transmitírselo a los jóvenes, es más sencillo que, por ejemplo, la mortificación, ¿no? Sería mucho más difícil hablar de la mortificación que hablar de la alegría y la esperanza. Pero a pesar de que los jóvenes quieren ser alegres, quieren ser esperanza y eso es como algo que les brota, es importante lo que remarcabais de a qué alegría nos estamos refiriendo, ¿no? Porque los jóvenes tienen que saber, ¿no? Tienen que saber a qué nos estamos refiriendo. Que no es una alegría pasajera, que no es un pasárselo bien, que no es un estar contento, sino que es una alegría profunda. Y ese detalle también sería importante. Eso es lo que habéis dicho, ¿no? Remarcar. Bueno, Y ahora hermanos. queda, ¿no? Ahora queda el Ah, cuestionario, que son las mismas preguntas de siempre, mm, pero las recordamos, ¿no? voy a poner, Entonces, la voy a poner. son Sí, eso, preguntas básicas que las comunidades ahí las tenéis, pero que también vosotros, evidentemente, eso es. podéis Ya sabéis tirar que, por otro lado. un poquito más grande, ya sabéis que las preguntas en este año son todas veces, siempre las mismas. ¿Vale? Bueno, dice la pregunta uno. Escucha atentamente el apartado fundamento del vídeo, que es la parte que ha hecho Pepe. Indica tres razones que justifiquen que el punto que estamos tratando en este tema sigue siendo un mensaje vigente para el mundo de hoy. Tres puntos, ¿eh? Tres razones. La segunda pregunta sería, después de haber escuchado atentamente el apartado contraste, en este caso lo ha hecho Salva, en tu opinión, a los jóvenes de hoy, ¿qué les chocaría más de este punto, de la alegría y esperanza? ¿Y con qué aspectos sintonizarían más? Y en la tercera pregunta, el apartado misión, que es el fruto de este diálogo que han hecho ellos dos, han intentado adaptar el punto sin desvirtuar el carisma a los tiempos actuales. Da tu opinión y razona la respuesta. Esto sería lo que tenéis que trabajar en las comunidades una vez hayáis visto. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos hasta el siguiente tema, que será el último ya. Ya estamos llegando a la meta. ¿No? Este fin de semana he estado en Madrid y me decían, me daba un poco, les voy a decir, me da un poco de vergüenza y todo. Me dicen, Guti, te vemos como cuando llegan a la meta en los maratones de la Olimpiada, que llegan así un poco, que se van cayendo hacia el lado. Así me veía. Bueno, estamos llegando a la meta, hermano, estamos llegando. Pasito a Bueno, pasito, pasito, petit a pasito, petit. eso. Bueno, pues nos Bueno, despedimos. muchas gracias a Adiós. todos. Un A fuerte todos. abrazo y de nuevo Gracias, un gracias abrazo. Salva, gracias Pepe. Y nada, Guti y yo
Estamos ya como en las telenovelas. El último capítulo será el El siguiente. último episodio de El la último serie. episodio. Adiós. Adiós. Adiós.